a todos, bienvenidos al ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar de México Actúa. Contamos con la participación de Jorge Arriaga, que nos va a dar la bienvenida, a quien cedo la palabra. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lorena, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran esfuerzo que hace México Actúa en colaboración con la Red del Agua de la UNAM. Y por supuesto, muchas gracias a la doctora Patricia Huereca del Instituto de Ingeniería por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Y pues bueno, les reitero la bienvenida a este ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar de México Actúa. El objetivo es hablar con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. Y este ciclo de charlas lo organizamos dentro del marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. Y hemos diseñado este ciclo de charlas con académicos de la Red del Agua de la UNAM. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con la doctora Patricia Huereca, que es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y hoy vamos a hablar sobre economía circular y en particular cómo se ve en la práctica. Entonces los invito a los asistentes a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas y después podemos continuar nuestra conversación en nuestras redes sociales de México Actúa, @México_Actúa y las redes sociales de la Red del Agua de la UNAM. Sin más, doy la bienvenida a la doctora Huereca. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lorena. Buenos días, Jorge. Agradezco mucho la invitación que me hacen para esta charla. Es un gusto estar aquí. Es un gusto para nosotros y empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es economía circular y por qué cree usted que es relevante para combatir la escasez de agua? Voy a partir esta pregunta en dos y me enfoco primero a definir lo que es la economía circular y después hablo de su relación con el agua. La economía circular es economía, eso como primer punto. Y es un término que hemos ido adoptando en los últimos años como una manera, como una forma, un concepto que consideramos a nivel mundial eficiente para poder asegurar el mantenimiento de los recursos que sustentan la vida. Pero tiene su origen a finales de los años 70, cuando Stadel y Ridey, dos investigadores, propusieron exactamente un modelo económico que buscara el analizar qué ganancias se podrían tener a nivel empresarial, asumiendo cada empresa la responsabilidad de los residuos. Es decir, no como en este momento una empresa produce un residuo y esos residuos son responsabilidad de nosotros en nuestras casas que compramos el producto. Ellos propusieron qué pasaría económicamente si estos residuos los asume y esta responsabilidad la asume la empresa. Y a partir de ahí, ellos empezaron a ver que lo más eficiente sería una economía que le llamaron economía en espiral o economía de bucle, y analizaron varios casos. Esta economía de bucle la propusieron como algo que podría vender, que debería estar basado en vender utilización. En vez de vender productos, vender el servicio que te presta el producto. Vender el servicio de para qué compras un producto, entonces se vende esa utilidad. Voy a ir explicando eso más adelante, pero aquí ellos proponen vender la utilización. Y ellos trabajaron con 30 casos que fueron muy exitosos, hicieron un análisis económico de 30 casos a finales de los años 70 y encontraron que era muy valioso y que había éxito económico, había beneficios sociales y había una disminución de los residuos que se podrían generar. Tomando como base estas ideas, surgió el concepto posteriormente de lo que es responsabilidad del producto o responsabilidad extendida del productor, que está muy bien porque hace responsable al productor de los residuos. Sin embargo, no es una economía de bucle, como quería, o en espiral, como lo propone Stahl y Ridey. La responsabilidad del producto es un proceso lineal. El producto se extraen las materias primas, se fabrica el producto va a un relleno sanitario y en ese proceso lineal el responsable o se extiende la responsabilidad al productor. Entonces eso no es lo que se buscaba originalmente con el concepto de economía circular.
En cualquier caso, todos estos conceptos, todo este origen lo pueden revisar ustedes en el Product Life Institute de Ginebra. Hay una página web que es www.product-life.org, en donde vienen todos estos conceptos que originaron lo que ahora conocemos con economía circular. En 1990, dos investigadores, Pierce y Turner, ya definen la economía circular como una economía donde los residuos son aprovechados como recursos en otros sistemas mediante mecanismos tecnológicos o naturales, de forma que mantengamos o se mantiene el stock de los recursos naturales e incluso se prevé que se puedan incrementar con el tiempo. Esto fue en los 90. Y actualmente, ya hace algunos años, que ha habido un repunte, se ha promovido mucho el concepto de economía circular. La Fundación Helen MacArthur a nivel internacional ha sido una de las que más han promovido este concepto y tiene mucha aceptación en todo el mundo. Esta economía circular implica varias cosas, voy a mencionar 4. 1, disociar la actividad económica o el crecimiento económico de los recursos naturales. Los recursos naturales son finitos, entonces no podemos seguir con este modelo de crecimiento. Segundo, eliminar los residuos, pero no eliminar los residuos cuando ya tenemos la pila de residuos. Eliminar los residuos desde antes de inventar el producto, desde la etapa de diseño. Número 3, hacer una transición hacia fuentes renovables de energía es fundamental, es indispensable. No, los recursos son finitos. Así que hay que encaminarnos hacia eso. Y cuarto, regenerar los sistemas naturales. Entonces, todo esto es el concepto de economía circular, pero la economía circular no es la panacea. Se está desarrollando, estamos trabajando en ello y deberemos de tomarla con muchísima precaución. Cada plan, cada idea, cada programa, cada estrategia que quiera encaminarnos hacia economía circular debe ser evaluada en todos sus ámbitos y para eso el enfoque de análisis de ciclo de vida es científicamente robusto, es valioso y ha sido aceptado en todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo implica o impacta eso en el agua? Pues el agua tradicionalmente se ha visto como un recurso de toma, usa y tira. O sea, tomas el agua, la usas, la tiras y no te importa qué ocurra, pero en realidad es un sistema muy complejo que la naturaleza, a través de estructuras y procesos, ha logrado por millones de años mantener este balance de agua. Pero cuando intervenimos nosotros, extrayendo agua dulce por encima de la tasa de reposición, acelerando la pérdida de agua a través de métodos ineficientes de riego, o de distribución, o de fugas en la distribución, contaminando el agua, limitando su utilidad, nos tomamos el agua cuenca arriba y cuenca abajo ya no dejamos agua, o pavimentando o eliminando la vegetación que permite mantener el ciclo del agua. Con todo esto hemos estado afectando el ciclo natural del agua. La economía circular ayuda a mantener estas estructuras y procesos. ¿De qué manera? Por ejemplo, apoyando el mantenimiento del agua, del recurso, porque si estamos utilizando menos agua en los procesos industriales o en la agricultura, porque la vamos a reutilizar, entonces disminuimos el consumo y esto hace que los mantos acuíferos se puedan ir restableciendo. La segunda es disminuye la contaminación. Si podemos obtener los contaminantes, eliminar los contaminantes y regresar el agua en las mismas o en mejores condiciones de lo que tomamos, entonces esta es una estrategia de la economía circular que va a ayudar al agua. Y por último, mantener los ciclos del agua. Si nosotros disminuimos la tala del bosque porque vamos a usar menos madera en los muebles o porque la madera de los muebles se va a poder reutilizar, entonces esos árboles en los bosques van a permitir una recarga del acuífero. Perfecto. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias, doctora. La información que nos da es importantísima porque el recorrido que nos hizo en el tiempo de dónde viene esta teoría es muy importante para poder ver
hacia dónde podemos avanzar. Me gusta mucho lo que dice y es importantísimo, ya es algo que nosotros en México Actúa estamos tratando de informar, es que estamos trabajando con recursos finitos. Entonces, eso tiene que ser el centro de todas las actividades. Estamos trabajando con recursos finitos y precisamente este tipo de enfoques integrales es lo que nos puede ayudar a tener una mejor operación a nivel industria y también pues a nivel personal y diferente, o sea, para poder tener una mejor gestión de recursos. Entonces, lo que le quería preguntar es ahora el otro lado. Ya nos explicó cómo llegamos y de qué se trata esta teoría, pero ¿qué oportunidades ofrece utilizar la economía circular? Y si usted ya lo mencionó ahorita, ¿no? Que si podemos eficientar, por ejemplo, en el tema del riego, utilizar el agua de una manera más eficiente, pues podemos tener un beneficio en el nexo agua, energía y alimentos. Pero ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿cuáles son las oportunidades de la economía circular y cómo pudiera representar una ventaja cuando estamos estudiando el nexo agua, energía y alimentos? Ok. En este sentido, quiero quiero dar un ejemplo que puede ser inspirador para muchos ámbitos. Y es el ejemplo de las plantas de tratamiento de agua. Las plantas de tratamiento de aguas toman agua con agua contaminada o aguas negras, aguas grises, y a través de procesos químicos, biológicos, bioquímicos, lo que hacen es remover los contaminantes y sacar un agua más limpia. Esto tiene muchísimas ventajas a nivel de disminuir emisiones de metano a la atmósfera, por ejemplo, o a nivel de disminuir compuestos orgánicos que van en el agua, materia química, etc. Y hay un proceso que es la remoción de nutrientes. Las aguas negras llevan nutrientes, pongamos como ejemplo el nitrógeno y el fósforo. Estos nutrientes vienen principalmente en una gran medida por la descarga de los fertilizantes, por el fertilizante que se escurre de los campos. Después de que se apliquen los cultivos para producir alimentos, se escurren estos fertilizantes hacia el agua y estos nutrientes, nitrógeno y fósforo, van a plantas de tratamiento. Existen plantas con tratamientos avanzados, son más caras, pero permiten eliminar esos nutrientes para que esos nutrientes no vayan a generar el problema de eutrofización en los cuerpos de agua. Entonces, hasta ahí. ¿Nos puede explicar qué es eutrofización? Sí. La eutrofización es se presenta en los cuerpos de agua cuando hay un incremento de nutrientes. Entran mucho más nutrientes de lo que el cuerpo de agua puede asimilar, por llamarlo así. Y entonces estos nutrientes, nitrógeno y fósforo, permiten que el plancton, que las pequeñas plantas que hay, el fitoplancton, se empiece a reproducir. Y entonces son esos puntitos verdes, es cuando vemos, por ejemplo, en Xochimilco, el agua de Guadalupe, la mayoría, muchos cuerpos de agua en México están eutrofizados, es esa capa verde que vemos encima. Es un boom de organismos, pero ese boom lo que hace es tapar la entrada de la luz. Y al tapar la entrada de la luz, ya no se puede generar fotosíntesis abajo, y al no haber fotosíntesis ya no hay oxígeno, y al no haber oxígeno se muere todo lo que está por debajo del agua. Entonces son cuerpos que terminan muertos, y al morir se mueren especies, hay especies que están en peligro de extinción, que llegan a desaparecer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con en ese caso. Y lo que ocurre aquí es que las plantas de tratamiento son la salvación para estos cuerpos de agua porque evitan la eutrofización. Son muy importantes, pero no debemos quedarnos con el hecho de remover los nutrientes del agua, de remover el nitrógeno y el fósforo. Aquí lo importante y lo que plantea la economía circular es reaprovechar, sacar esos nutrientes como el fósforo y aprovecharlo y volverlo a tener físicamente para que regrese hacia los campos para que sea un fertilizante, en vez de que termine en algún sitio de disposición después del tratamiento, ¿no? Así que esto ya se está haciendo en una planta de tratamiento que se llama Planta de Recuperación de Agua en Stickney, en Chicago. Entonces, todo este proceso que te comento se hace en esta planta de tratamiento en Chicago. Y ahí lo que están buscando es ahorrar energía,
que sea una planta eficiente de energía, recuperar esto, tratar el agua, por supuesto, recuperar estos nutrientes en forma de fertilizantes naturales que regresan hacia el campo. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de economía circular en el nexo alimento, energía, agua, alimentos, ¿sí? Entonces, hay que buscar ideas como esta para fomentar. Otro sería la agricultura de precisión. Solemos utilizar, cuando hay recursos económicos y hay agua, solemos utilizar más agua y más nutrientes de las que necesita la planta. Entonces, la agricultura de precisión es otra estrategia para evaluar las necesidades, los requerimientos específicos de las plantas y darle solo lo que necesita, no darle de más. Entonces, son ventajas tecnológicas que podrían apoyar la economía circular. Excelente. Y ya nos dio el ejemplo de esta planta de tratamiento en Chicago. ¿Hay algunos ejemplos que nos pudiera dar que usted conozca aquí en México? Tengo entendido que hay una planta en San Luis Potosí que tal vez implementa este tipo de acciones que usted está mencionando, pero ¿usted tiene conocimiento de cómo se ve este tipo de plantas de tratamiento y si hay un ejemplo en México que nos pudiera compartir? En México tenemos plantas diferentes tipos de plantas de tratamiento. Sí hay plantas con recuperación, con remoción de nutrientes, como esta que acabo de, bueno, no como esta que acabo de mencionar, sino recuperan los nutrientes, perdón, quitan, eliminan, remueven los nutrientes, pero no se están recuperando para volver a utilizar. Entonces es un paso que nos está haciendo falta, ¿sí? Y hay que trabajar en eso. Obviamente requiere mucha inversión. No se dice fácil, pero requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces hay que seguir avanzando en esos términos. Pero tenemos otros ejemplos en México, aislados, individuales, independientes, pero se va moviendo, muy despacio, pero se va moviendo. Creo que en principio necesitamos una ruta crítica a nivel, como una política pública con fortaleza, que provenga de alianzas y del sector, de la unión del sector tanto gubernamental como académico, para que juntos podamos encaminarnos hacia la economía circular. Pero entre los esfuerzos que hay en este tema está, por ejemplo, se firmó el acuerdo nacional para la nueva economía del plástico en México, y esto lo firmaron grandes empresas como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, etcétera. Estas empresas, este acuerdo busca disminuir la utilización de plástico, y a partir de este acuerdo cada empresa comienza a moverse con estrategias que buscan la circularidad. Otro tema es la regulación sobre el consumo de bolsas de plástico de un solo uso en la Ciudad de México, que inició el 1 de enero del 2020, y ahorita entraron el resto de productos, otra gama de productos desechables. Este tipo de acuerdos detonan la investigación, el desarrollo tecnológico, nuevas maneras de trabajar, de producir. Entonces se comienza a mover la industria. Es doloroso, ¿eh? Hay muchos impactos sociales y hay que evaluarlos antes. Deberíamos estar haciendo evaluaciones antes de implementar las políticas. Sin embargo, es una forma de aprender que nos llevaría a la circularidad. En México, aproximadamente el 30% del PET es este tipo de plástico, se recupera y se reintroduce dentro de los mismos sistemas productivos de plástico. Entonces tenemos un porcentaje, aproximadamente 30% de PET recuperado, que va hacia economía circular. Otro de los anuncios que se han hecho es el tema de reutilizar PET para fabricar los uniformes de las personas que trabajan en los Oxxos. Uno de los notas que se han publicado es que los uniformes de los trabajadores de los Oxxos vienen de envases de PET. Otro es el coprocesamiento de la fracción inorgánica de residuos sólidos. O sea, todos los residuos que generamos, hay una fracción orgánica y otra fracción inorgánica. Esa fracción inorgánica se puede aprovechar y se está aprovechando como fuente de energía en la industria cementera. Entonces, esto ya tiene más de 5 años. Esto también es muy valioso, y hemos tenido la posibilidad de evaluar impactos ambientales de este uso de esta fracción inorgánica como un combustible, y los impactos se ven reducidos.
Otro es Grupo Bimbo, que tiene la meta de disminuir al 100% de que sus empaques y envases sean 100% reciclables para el 2025. Y hay otros esfuerzos más. A nivel de investigación ha habido un esfuerzo muy grande en investigación para generar energía a través de residuos orgánicos, residuos de la industria del bagazo de agave, de la industria tequilera, aprovechar los lodos de plantas de tratamiento junto con los residuos orgánicos para digestores anaerobios para generar biogás y energía. Y como ese hay otros esfuerzos que se están haciendo, pero tenemos que movernos más rápido. Así es. Y lo que me gusta que menciona es esta colaboración multidisciplinaria, ¿no? E intersectorial. O sea, como está usted mencionando, estos ejemplos que vienen desde la investigación, de la academia, en donde se permean a la iniciativa privada con el empuje del gobierno y también, por supuesto, con sociedad civil. Entonces, muy importante estos ejemplos que nos menciona. ¿Qué acciones ve usted? O sea, ya mencionamos qué se está haciendo. Por supuesto, todavía hay más que hacer. Si nos pudiera decir o dos cosas que usted identifica que podemos hacer para poder encaminarnos hacia una economía circular, ¿cuáles serían? Y para ir cerrando, bueno, si quiere conteste ese y luego ya al final le pregunto la pregunta de cierre. Ok. Bueno, en el ámbito gubernamental necesitamos que se generen planes, programas y política pública que nos lleven a transitar hacia una ruta crítica para la economía circular. Y esto necesita alianzas, no se puede hacer solo desde ninguno de los sectores. Necesitamos alianzas en donde se incluya el sector académico, el sector gubernamental y por supuesto el sector empresarial, para poder caminar juntos en este sentido, teniendo en cuenta siempre como brújula que hay que evaluar los impactos ambientales y sociales de cada idea, de cada plan, de cada política, de cada material, y esto con un enfoque de ciclo de vida, para poder considerar desde que se extraen las materias primas hasta que regresa, el residuo se vuelve a convertir en materia prima, todo el círculo, eso es lo primero. Pero también necesitamos, ojalá que haya muchos jóvenes que nos están escuchando, gente que está estudiando su carrera, porque necesitamos nuevas ideas, nuevos materiales, nuevos servicios, nuevos productos, nuevos empleos. Chavos, necesitamos básicamente ideas revolucionarias. Hace 5 años, hace 15 años, teníamos teléfonos portátiles, en donde te podíamos ir a la calle y hablar por teléfono. Ahora no es solamente un teléfono portátil. Aquí escribimos, aquí nos comunicamos, escuchamos música, hacemos videos. Este aparatito, esta idea revolucionó al mundo. Necesitamos ideas como este ejemplo que cambien, que nos muevan hacia la economía circular. Estoy completamente de acuerdo con usted y me gusta mucho esta parte de involucrar a los jóvenes, ¿no? O sea, los necesitamos y también lo que tratamos de hacer mucho nosotros es mezclar a gente experta con gente muy joven, ¿no? Para poder tener como el impulso de los jóvenes con la experiencia de los académicos y de la gente que ya tiene experiencia laboral. Ahora sí, entonces para terminar, doctora, mirando hacia el futuro, ¿qué oportunidades brinda? Ya hablamos de ello, pero la economía circular para mejorar la vida de los mexicanos. Pueden ser muchas, depende de esas ideas. Y aquí justamente retomo al doctor Stahl y Ride, que a finales de los 70 hablaban de vender utilidad. Una de las estrategias en la que estamos pensando y se está basando y hacia donde creemos que se encamina la economía circular o la circularidad es vender esta utilidad de la siguiente forma. Imaginemos, nosotros actualmente compramos un celular que nos dura, no sé, 3 años, pongamos 4 años. Después de esto el celular se mete en un cajón. O en el mejor de los casos, algunos se llevan para que se puedan reciclar, solamente una proporción muy baja. Entonces, cada uno de nosotros estamos tirando celulares. En el año 2009 había más de 71 millones de celulares que no se sabía a dónde iban a ir. Ya estamos en el 2021 y seguimos sin saber exactamente dónde están.
¿Cuál sería lo ideal? Si nosotros, en vez de comprar un celular cada 3 años, contratamos un servicio de comunicación inteligente por 10 años a una compañía, el día que se me descomponga el celular, yo no tendría que preocuparme. Ese día, la compañía a la que yo le contraté el servicio, la utilidad, como dice Stahl y Reedy, entonces debe de mandarme otro celular, otro aparato para que yo me comunique y ellos recoger este. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ellos van a sustituir piezas, van a hacer teléfonos mucho más eficientes, con mayor tiempo de vida útil, y entonces van a encargarse completamente del residuo, pero ya no va a ser un residuo, porque al tenerlo en sus manos se convierte en materia prima y lo van a recircular. Por ahí es por donde queremos ir. El servicio de lavado, por ejemplo, ya no quiero comprar, la lavadora no es algo que me guste, ni que adorne mi casa, ni que tenga espacio para una lavadora y una secadora. ¿Qué pasa si en vez de comprar eso, compro el servicio de lavado de ropa durante 10, 15, 20 años? Entonces, yo no tengo por qué tener una lavadora que me ocupe espacio. La compañía debería de encargarse con máquinas que son más eficientes, porque las lavadoras industriales son mucho más eficientes que las lavadoras que tenemos en casa. Entonces, todo eso son estrategias, son negocios que no existen, son empleos que no hemos inventado y que nos hacen falta en esta época post-pandemia. De acuerdo. Y esta parte de estar pensando, innovando con estos 3 pilares, ¿no? Económico, social y medioambiental. Jorge, sí. Si puedes prender tu cámara para que nos des un mensaje de despedida y vamos cerrando la sesión. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto escucharla y más con estos ejemplos tan claros, ¿no? De cómo podemos ir transitando, como bien decía Lorena, desde la industria, pero también lo importante, estos ejemplos que la doctora nos dio a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día para movernos hacia una economía circular? Le agradecemos muchísimo, doctora, esta invitación y, bueno, por supuesto, a México Actúa por darnos este espacio. Pues muchas gracias, doctora. Adelante, adelante. Es un gusto, es un gusto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Ya nos están agradeciendo su excelente exposición. Y pues bueno, los invitamos. Todavía nos quedan dos charlas con la Red del Agua de la UNAM. La próxima charla vamos a hablar sobre el reto de la crisis climática en la gestión integral de los recursos y cerramos con un panel de clausura con expertos del Nexo Agua, Energía y Alimentos. Que tengan un muy bonito día. Gracias a todos y buen fin de semana.